some else. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Hola cachorritas y cachorritas. Soy Diana, bienvenidos una vez más a la Killer Bad Edge en la prisión, que estamos al 20%. Y pues, antes que nada, feliz año nuevo atrasados. Y empecemos el año con más de la Killer Bad Edge. Bien, si no mal recuerdo, nos quedamos en que de repente, pues supongo que están trayendo a más prisioneros en camionetas y ahorita se están viendo las pláticas que tienen los guardias, los policías, o sea, los que están ahí, que están llevando a los prisioneros, y con este clima horrible parece que tienen problemas con las camionetas que se atascan. Pues vamos a darle duro a ver qué más pasa. En primer lugar, ¿estoy grabando? Sí, supongo que sí. Ok, ayudante de policía. Oh, supongo que los hombres de Hover empujaron el auto de lado. Malditos sean. Policía Estatal 2. ¿Y qué pasa con la oficina de investigación? ¿Por qué ellos están aquí de nuevo? Ayudante de policía. Como si lo supiera. Pero escuché que los tipos que están aquí son más propensos a atacar y a escapar, así que ten cuidado con la seguridad. Como sea, recuerden que estamos rodeados de pandilleros gángsters. Si no desean ser convertidos en sus presas, será mejor aumentar el número de la oficina de inspección. Dicen también que tenemos a un pez gordo. ¿Acaso llevamos a un capone en este camión destartalado? Capone creo que es una forma de decir jefe en italiano. No estoy seguro. Creo que sí le dicen a los jefes de la mafia italiana. Ok, o sea que aparte de prisioneros tienen a alguien encerrado que vale su peso en oro, por así decirlo. El Capone ya está encerrado en la jaula de Alcatraz. Seguramente querrían meterse con una pelota más grande. Esos malditos hombres de Hover son tan molestos. Estoy de acuerdo. Si no tuviéramos que ganar más puntos por este trabajo, yo hubiera mandado todo esto a la mierda. Oh. Policía Estatal 1. Me parece que la guía ha llegado. Dame una señal y mueve el auto de policía primero. A lo lejos, las linternas que se balancean sobre las gotas de lluvia y la oscuridad
están en los ojos de los hombres que apestaban. Los hombres escupieron los cigarrillos que ardían bajo el ala de sus sombreros. Ayudante de policía. Los camiones que estaban detenidos o atascados en los escombros serán vigilados por los Boy Scouts de la Guardia Nacional. Primero encárgate de abrir este camino. Boy Scouts, really? Aquí en la bolita. Los hombres se separaron corriendo a su lugar mientras elevaban sus voces por el ruido de la lluvia y del camión. Rodeados por la neblina de la oscuridad, lluvia y los gases de los escaparates de los camiones, el convoy de camiones que escoltan a los prisioneros avanzan lentamente deteniéndose y avanzando repetidamente hasta llegar a la prisión de Madison. Al lado de la carretera donde parpadean los faros, hay varios camiones con el motor descompuesto o con las llantas que fueron sacadas por el barro y que también estuvieron atascados entre los arbustos. Guardia 6. ¡Por aquí! ¡El primer auto, deténgase! ¡Muy bien! ¡Sigan la luz de la linterna azul! Guardia Nacional 1. Enviaremos algunos camiones desocupados más tarde. Encárguense de sacar los camiones atascados con cuidado, ya que es imposible para nosotros hacerlo. Guardia 6. ¡Por aquí! Bueno, lo sé. Lo sé. Más importante, los encargados de vigilar los camiones con los prisioneros deben estar al tanto de que ellos no intenten escapar. Un débil destello de linternas lanzadas por guías hacen que los guardias vigilantes se muevan en oleadas avanzando poco a poco. La línea de camiones va avanzando progresivamente. Los camiones que no podían moverse debido a averías o derrumbes fueron dejados a un lado a cuidado de un leve número de escoltas para vigilarlos y luego escoltarlos más tarde. Sin embargo, la moral baja y la distracción de los guardias nacionales estaban más afectadas por la terrible lluvia que se filtraba, sumando el hecho de que deben estar más atentos por cualquier intento de escape de parte de los prisioneros. Dentro de las camionetas dejadas atrás, en las cajuelas bien cerradas, los prisioneros expuestos a la fría humedad y a la oscuridad tosieron y gruñeron bajo. Pobrecitos. Deslizándose por un camino embarroso, pasaron por encima del camino, sumergiéndose entre los arbustos del bosque. Ahí estaba un camión escondido. ¿What? Esto está raro. El conductor se sube al otro lado del camión y dicho camión está equipado solo con los guardias que observan desde lejos y los guardias enviados desde la prisión de Madison. Oh, ya. Una serie de pasos que se mantienen bajos se acercan desde el bosque. El guardia, que estaba agachado como una bestia asustada a la sombra del camión, preguntó: ¿Quién eres? Estaba tan aterrorizado como un animal realmente asustado, con su mano sosteniendo una pistola y hablando con una voz entrecortada. Pero el guardia, que hace sonar el silbato de la alarma. Comunicador 1. Tú. Oh, ya veo. Este es un movimiento anticipado. Mientras tanto, la voz del hombre se mantiene baja y el guardia se mantiene un poco perdido y luego responde:
Guardia 7. Comprendo. Yo soy el rezagado. A esa señal, los hombres se mueven a escondidas. O sea que este guardia de alguna manera está ayudando a estos tipos desconocidos que acaban de llegar. Y eso de que soy el rezagado fue una clase de clave para decirle que prosigan o algo así. A ver. Comunicador 1. Ya veo, con que tú eras... Oh, perdón por llegar tarde. ¿Solo estás tú aquí? Guardia 7. Ah, sí, solo estoy yo. Como a los guardias nacionales no les gusta la lluvia, están dentro del auto. Está bien, he escuchado lo que se debe hacer. Comunicador 2. Tendrás que ayudarnos rápidamente. Este camión está a punto de moverse, ¿verdad? Abre la puerta de atrás. Mis compañeros están esperando ahí. Guardia 7. Lo entiendo. Espera un momento. El guardia empapado tiene un poco de dificultad para insertar la llave en la parte trasera del camión, que debido por la lluvia ahora parece una pequeña cascada. Después de un momento logra insertar la llave y abrir la puerta de la cajuela. Está abierta. Vaya. Comunicador 1. Muy bien. Contaremos con tu ayuda la próxima vez. No te preocupes, todo estará bien. Nosotros somos hermanos. Hombres con la gabardina emergieron de la oscuridad del bosque y en idioma italiano hablan en voz baja como si enfatizaran su amistad. Se dirigen hacia la parte trasera de la cajuela abierta. Esa voz era de Prisionero B. ¡Ey! ¡Los estábamos esperando! Palabras italianas de un hombre que estaba en lo más profundo de la cajuela de ese camión se filtró entre la oscuridad como una grieta. Los hombres que estaban afuera se miraron y susurraron. Comunicador 1. Muy bien. Comunicador 2. ¿Se encuentra bien el gran duque Ferrara? ¿What? Prisionero B. Por supuesto que lo está. Sin embargo, estoy preocupado por la sucesión. Bien. Al terminar de confirmar las palabras claves... ¿Esas eran palabras claves? Con razón. Al terminar de confirmar las palabras claves, discuten un poco entre ellos y luego abren la bolsa de cuero que cargaba uno de ellos. Comunicador 1. ¿Con qué es esto, Bueno, te lo encargo. Los planes dentro de la prisión ya están listos. Antes de la inspección de las pertenencias, se ha colocado un dispersor que está esperando allí. Comunicador 2. Sería muy problemático si esta orden no se les entrega lo antes posible al capitán Ortolani. Con solo nosotros no... Espérate, ¿qué? Dijeron, ese es el apellido de Bernardo. Entonces, estos tipos que se llaman aquí Comunicador 1 y Comunicador 2 son del CR5. ¡Oh! ¡Ya estoy entendiendo! O sea, esta es la manera en la que se está llevando a cabo la misión de llegarles la carta con la orden para Jan, que debe de sacar a los capitanes de la prisión y él será el próximo jefe. Más que sea eso. ¡Oh! ¡Awiris! Aquellos dos hombres de gabardina eran hombres pertenecientes al CR5, regidos bajo la Cosa Nostra. ¡Epa! Tenía razón.
Continúan hablando entre ellos en un tono ligeramente relajado desde que se sintieron aliviados después de completar sus deberes. Los dos que se sintieron aliviados al confiar el paquete a un compañero que se dirigía a la prisión no se habían dado cuenta para nada de... ¿De qué? Wow, what? Guardia 7. ¿What? ¿Qué? Bajo la lluvia detrás de los dos hombres, los guardias apagaron en secreto las luces por completo. Comunicador 1. Bien, te encargamos lo demás. Comunicador 2. Hay que irnos. Los policías y guardias estarán a punto de ¿What? ¿Los están atacando? De repente, uno de los hombres de gabardina fue suspendido en el aire en plena lluvia. Él agita sus extremidades para poner resistencia, pero enseguida... ¡Oh my God! Le tronaron el pescuezo. Ah, no más, sonó bien gacho. Comunicador 2. Pero hasta aquí le dejamos. Ok. Parece que esto obviamente no lo mostraron en el primer juego, pero esta fue la forma en que la carta con las órdenes del jefe Alessandro llegó a los capitanes, y así Jan pudo hacer el plan para escapar con ellos. Bueno, al menos eso era en el primer juego, pero en el primer juego no mencionaron a detalle cómo llegó la carta. Así que el paquete que el comunicador 1 y 2 llevaron al prisionero B, que va a llegar a la prisión y seguramente les va a dar la carta a los capitanes, pues resultaron ser del CR5, o ya vaya. Pero ahora parece que fueron atacados por algo, o no por alguien, quién sabe qué podría ser. Yo ya sé, pero no les voy a spoilear, porque pues obviamente ya traduje esta parte. Van a tener que saber quién habrá sido este tipo que les llegó a estos miembros del CR5 por Detroit y que le quitó el pescuezo a uno de los comunicadores. Y espero que esto no afecte la entrega de la carta, pero quién sabe, todo puede pasar aquí. Pues me despido, cachorritas. Espero que pues esta parte la hayan entendido más o menos. Realmente toda esta parte de la llovizna me costó algo de trabajo traducirlo. Si tienen alguna duda pueden preguntarme, yo se las respondo, no hay problema. Entonces ahora sí me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátame!